Gracias por escuchar este audiolibro. Espero sea de tu agrado. Pepe Rodríguez. Los pésimos ejemplos de Dios según la Biblia, parte 1. Introito brevísimo. Vaya por delante que este libro está escrito en coautoría. El 90% del texto es la palabra de Dios en estado puro, esto es, tal como se recoge en la Biblia, y el resto son simples comentarios de un pobre autor al que el Altísimo solo dotó de sentido común, pero no de fe. Si a algún lector no le gusta su contenido, que dirija sus protestas ante el autor de la Biblia, ya que este escritor no le ha cambiado ni una palabra a lo que los representantes autorizados de Dios certifican que dijo. Escribir este libro no tendría ningún sentido si la Biblia se considerase una colección de textos inconexos procedentes de antiguas leyendas mesopotámicas y egipcias, y de tradiciones orales de pastores nómadas incultos, en relación al nivel que tenían la mayoría de las sociedades con las que se relacionaron y coexistieron, que, tras muchos siglos de remiendos y añadidos fueron recogidas, ampliadas y reelaboradas por profetas y clérigos muy listos al servicio de los intereses políticos. Encubiertos bajo reformas religiosas, de reyes ambiciosos como Ezequías o Josías. Pero no, tal como veremos más adelante, la Biblia es la palabra de Dios y Él es el único inspirador autor de todo lo que contiene esa colección de libros tan disparejos. Me perdonará el lector el atrevimiento de confesar, de entrada, que el sentido común con el que Dios me creó y los conocimientos que el Altísimo ha puesto a mi alcance me inclinan a pensar que nada hay de divino en la más humana de las obras. Pero ¿quién soy yo para llevarle la contraria a unos 2.000 millones de cristianos que creen a pies juntillas que la Biblia la escribió Dios? Nadie, claro, ya me lo han dicho algunos católicos muy irritados a causa de otros libros míos, textos que aunque no han visto ni leído sí han repudiado preventivamente. Qué cómoda es la fe de esa gente. Les evita leer montañas de libros, los míos no son los únicos que rechazan, ni mucho menos, al tiempo que les hace sentirse seguros y orgullosos poseyendo como capital más preciado todo lo que ignoran. En esta ocasión, sin embargo, no cometeré la torpeza de cuestionar lo fundamental de la Biblia. Si unos 2.000 millones de creyentes dicen que es la palabra de Dios, sea pues así. No se hable más. En todo este libro aceptaré sin la menor duda que cada uno de los textos, ejemplos, leyes, actos, conductas, que aparecen en las páginas de la Biblia son la palabra y la voluntad de Dios, la expresión de su carácter y la transmisión de sus enseñanzas más principales a través de los actos que confesó haber realizado directamente y de los que avaló, secundó y bendijo en los protagonistas bíblicos que el Altísimo escogió expresamente para llevar a cabo cada uno de sus planes para el mundo. Para bien de los lectores, ante la eventualidad de que mi impericia natural para analizar lo sobrenatural, causada por la falta de fe que Dios me dio como cruz personal, me lleve a ver en los relatos bíblicos enseñanzas algo diferentes a las que dicen hallar doctos prelados y pastores de afamado prestigio entre su grey, y que, en consecuencia, acabe por sumirles en el error. En este libro se ha tomado la precaución de suministrar en todo momento la auténtica y genuina palabra de Dios, reproducida siempre en medio de un contexto generoso y literal, a fin de que cada cual pueda juzgar por sí mismo el contenido de los capítulos y de los versículos bíblicos aquí transcritos y, al mismo tiempo, pueda aquilatar la mesura o desmesura de las conclusiones, siempre discutibles, a las que llegó este autor. Con todo, siempre consuela saber que las llamas del infierno pasaron ya de moda y, por el momento, no son la eternidad que aguarda a quienes no acatan la visión monocolor de la dogmática oficial. Así al menos lo dejó dicho el Papa Wojtyla en agosto de 1999, cuando, tras regresar de sus vacaciones, en una audiencia semanal, declaró que las imágenes utilizadas por la Biblia para presentarnos simbólicamente el infierno, como un horno en llamas o un estanque de fuego donde reina el rechinar de dientes, deben ser interpretadas correctamente. El infierno es la situación de quien se aparta de modo libre y definitivo de Dios. Pero ni este autor ni sus lectores pretendemos hacer tal cosa como apartarnos de Dios y en todo este libro no haremos más que leer su palabra directa y eterna dándola por cierta. Cualquier lector sensato podrá acusarme de insensato por tomar en su literalidad los relatos bíblicos, y le sobrará razón para ello, pero la cuestión no es si este autor ha descendido o no en la escala evolutiva sino el hecho de que, de modo expreso e intencionado, se ha prestado a hacer lo mismo que practican 2.000 millones de creyentes, pero sin hacer trampas.
Me parece una indecencia intelectual y moral usar partes de la Biblia, a menudo meros fragmentos de un versículo, para tomarlos por palabra de Dios merecedora de adoración, mientras que la inmensa mayoría de los escritos bíblicos, incluso el contexto de las citas elegidas, que frecuentemente contradicen el significado dado a las mismas, se ignoran a sabiendas, o se reducen a letra profana tildándolos de poesía, metáfora, historia, tradición. Claro que la Biblia es todo eso, además de un compendio reelaborado y maquillado de mitos paganos muy diversos y bien conocidos, pero ¿por qué debe tomarse por palabra de Dios una parte de un párrafo y despreciar el resto considerándolo como mera paja o decorado? La dogmática católica y cristiana, tal como se verá más adelante, obliga a creer que cada palabra de la Biblia procede de Dios mismo, aunque los exegetas autorizados recortan y retuercen esa palabra de Dios, que es inmutable, dicen, por donde les da su santísima gana. Cuando uno se ha leído la Biblia varias veces y con espíritu analítico, no puede menos que darse cuenta de que es el más contradictorio de los libros, ya que a cada afirmación en un sentido se le puede encontrar otra o varias en sentido contrario y todas realizadas por el mismo Dios, claro está. Es bien conocido el mandato divino que Dios le dio a Moisés dentro del Decálogo y que podemos leer, por ejemplo, en el Deuteronomio, no matarás, Diti 5:17. Pero resulta que el mismo Dios, unos capítulos después, y también bajo forma de ley que recibió Moisés, impuso para su cumplimiento que, si un hombre tiene un hijo rebelde y desvergonzado, que no atiende lo que mandan su padre o su madre, sus padres lo agarrarán y llevarán ante los jefes de la ciudad, a la puerta donde se juzga, entonces todo el pueblo le tirará piedras hasta que muera, Diti 21,18-21. Y, sin pretender ser exhaustivos, ese mismo Dios, un poco antes, en Números, le ordenó al mismísimo Moisés, apresa a todos los cabecillas del pueblo y empálalos de cara al sol, ante Yahvé, de ese modo se apartará de Israel la cólera de Yahvé. Yahvé le dijo entonces a Moisés: ataca a los madianitas y acaba con ellos, NM 25,1-17. No matarás. Palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que prescribió no matar. La que legisló que debía matarse a los hijos desobedientes solo por serlo. La que ordenó matar brutalmente por empalamiento y exterminar a todo un pueblo. En todos los casos fueron mandatos directos de Dios a Moisés, dados para su cumplimiento inexcusable. ¿Por qué razón debe hablarse solo del primer mandato divino y callar sobre los otros? ¿Dónde está escrito que las cientos de miles de muertes que relata la Biblia, y que el propio Dios se adjudicó como obra personal, fueron una especie de broma, o de tradición histórica exagerada, y que lo único que legisló Dios fue el no matarás? O Dios dijo todo eso y más, o no dijo nada de nada. Los creyentes piensan que Dios dijo todo lo que aparece en la Biblia. Bien. Pues punto en boca. Solo que, si puede tomarse por divina, literal, cierta e imperativa la frase citada, no matarás, así como otras muchas con notable fama entre la grey, la decencia intelectual y moral de la que antes hablaba obliga a tomar también por tales al resto de palabras, frases y mandatos que, según iglesias y exegetas, se contienen en la Biblia por ser, precisamente, la depositaria de la palabra cierta, fiable e inmutable de Dios. En el próximo capítulo volveremos sobre este particular. Aunque antes, por si los lectores no lo conocieren, introduciré unos pocos datos muy básicos acerca de la Biblia, sobre su formato y sobre sus muchas y variadas versiones. Algunos datos básicos previos sobre la Biblia y sus diferentes versiones. La palabra Biblia procede del término griego que significa libros, un plural que indica que no se trata de un libro sino de una colección de muchos libros, que varían en número, títulos y hasta en versículos en función de ser una Biblia hebrea, católica o protestante. Del griego biblia, libros, se originó el latino Biblia. El nombre deriva del soporte en el que se escribían esos textos, que eran rollos de papiro denominados biblos, por ser importados de la ciudad fenicia de Biblos. La colección de rollos de papiro, o libros, conteniendo los diversos textos que la conforman, fue denominada, en la propia Biblia, como escritura o escrituras, aunque en el Nuevo Testamento también fue citada como Santas Escrituras, en Rómana 2. El paso de ser considerada una colección de libros, en plural, al detenerla por un solo libro, tal como se considera hoy a la Biblia,
se debió a que teológicamente quiso verse en esos textos tan diversos una sola unidad de proyecto y redacción, que revela una conducción inteligente, que no dejó de operar durante los más de 1000 años de su redacción. Comúnmente se tiene a Juan Crisóstomo, 347 a 407 DC, como el primero que usó el término escritura en el sentido singular y unitario recién citado. Las sagradas escrituras del judaísmo actual se dividen en 3 partes: Torah o ley, 5 libros, profetas, 21 libros, y escritos, 13 libros, y, obviamente, no incluye la colección del Nuevo Testamento. La forma y composición actual del canon judío se atribuye a Esdras, calle 458 AC. La Biblia católica y ortodoxa, siguiendo la tradición de la Septuaginta, la primera traducción al griego del Antiguo Testamento, realizada en el siglo III AC, incluye libros que no figuran en el canon hebreo, tales como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y 1 y 2 Macabeos, y añade fragmentos importantes al libro de Daniel, al de Esther y al de Jeremías. Son los textos etiquetados como deuterocanónicos. En total, la Biblia católica contiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Reforma Protestante de Lutero, siglo XVI, limitó la Biblia a los libros del canon hebreo, aunque conservaron los añadidos del canon católico en otra categoría, bajo la denominación de apócrifos. Resulta obvio que los libros de la Biblia no fueron escritos en el actual formato ni en el orden que guardan los textos actualmente. El idioma original de los textos del Antiguo Testamento fue el hebreo, aunque algunas partes de Esdras o Daniel se redactaron en arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Lo que queda de los soportes materiales más antiguos es apenas nada 5, y los libros actuales proceden de traducciones, de traducciones, de traducciones. La actual división de la Biblia en capítulos y versículos no procede tampoco de los textos originales, ya que se debe al inglés Stephen Langton, erudito bíblico y arzobispo de Canterbury, que, hacia el año 1200, unificó, revisó y reformó los sistemas de división más antiguos. La división del Antiguo Testamento en versículos se originó en el siglo VI o VII. La Biblia más antigua conocida que incorpora las divisiones de Langton fue publicada en 1231. El concepto testamento, que sirve para denominar las dos divisiones de la Biblia cristiana, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, deriva del latín testamentum, que fue la traducción adoptada para la palabra griega diutbeke, que en la práctica totalidad de la Septuaginta significa pacto, aludiendo al pacto jurídico entre Dios y su pueblo otorgado a Moisés en el desierto. Hacia finales del siglo II, entre los círculos cristianos comenzó a extenderse el uso de una nueva denominación para ambas colecciones de libros: Palaya Diateque, Antiguo Testamento, y Can Diateque, Nuevo Testamento. Al traducir al latín los textos griegos, autores como Tertuliano dieron a Diateque el sentido de instrumentum, documento jurídico, y también el de testamentum, que prevaleció a pesar de no ser un término exacto ni correcto. En el ámbito católico y fundamentalmente en España, la lectura de la Biblia jamás ha sido propiciada desde las autoridades eclesiásticas, antes al contrario. Así, por ejemplo, ya en fecha tan temprana como el año 1223, un edicto del rey Jaime de Aragón prohibió leer las Sagradas Escrituras en lengua romance y daba un plazo de 8 días a cualquiera que poseyera alguna traducción, probablemente realizada por albigenses, para que la entregara a su obispo para ser quemada. Esa prohibición, que afectó al pueblo llano y le sumió en la ignorancia bíblica hasta hace bien poco, una falta de cultura que ha propiciado que, incluso hoy, la inmensa mayoría de los católicos no hayan leído jamás la Biblia directamente, no impidió traducciones al castellano tan notables, y elitistas, como la que se considera la primera versión castellana conocida de la Biblia completa, la llamada Biblia Alfonsina, traducida desde la Vulgata latina y concluida en 1280 bajo demanda y protección del rey Alfonso X el Sabio. Le siguieron otras muchas versiones, entre las que destacamos la llamada Biblia del Rabino Salomón, fechada en 1420 y que solo tradujo el Antiguo Testamento. La Biblia del Duque de Alba, concluida en 1430, tradujo también el Antiguo Testamento bajo el auspicio del rey Juan II de Castilla. En la ciudad de Ferrara, en 1553,
se tradujo al castellano el Antiguo Testamento para uso de los judíos españoles allí desterrados, es la que se conoce como Biblia de Ferrara. La muy notable e importante Biblia del Oso, también conocida posteriormente como de Reina Valera, fue traducida por Casiodoro de Reina, un monje del convento de San Isidoro del Campo, Sevilla, que se hizo protestante y publicó su versión bíblica en 1569, en Basilea, Suiza. La primera versión castellana completa de la Biblia acometida por un sacerdote católico fue la de Felipe Sío de San Miguel, obispo de Segovia, publicada en 1793, en Valencia, y traducida desde la Vulgata bajo encargo del rey Carlos IV. Han sido muchas las versiones al castellano que surgieron a partir de la publicación autorizada por la Iglesia Católica de la obra de Sío, como la conocida versión que lleva el nombre de Torres Amat, obispo de Barcelona, traducida desde la Vulgata y publicada en 1825, todas intentan aportar algo nuevo, ya sea un lenguaje o una estructura discursiva más comprensible para el lector moderno, o mejoras en la traducción de ciertos pasajes merced a nuevos conocimientos académicos, pero a pesar de las fuentes originales que casi todas las versiones se arrogan, la comparación de más de una veintena de versiones castellanes sugiere que hay bastante más plagio de las traducciones castellanes clásicas del que los autores modernos están dispuestos a reconocer. La diferencia más fundamental entre las diversas versiones bíblicas reside, precisamente, en todo aquello que no es Biblia, esto es, en la exégesis, en los comentarios, anotaciones e interpretaciones de los textos. Esa exégesis, pretendiendo orientar y situar al lector, cosa que muchas veces logra, y es de agradecer, lo que busca realmente es mantener su capacidad de comprensión cautiva dentro de estrechos márgenes doctrinales, a fin de que determinados versículos no se tomen en su sentido literal y con su valor contextual, que es el único histórico e indiscutible, sino que se perciban y asuman tal como cada tradición religiosa posterior, muy interesadamente, forzó y manipuló para así poder construir y justificar decenas de creencias absolutamente ajenas a la Biblia, pero impuestas como fundamentadas en ella. Esa manipulación grosera de textos bíblicos es particularmente evidente en algunas versiones católicas, entre las que la traducción de Nácar Colunga alcanza cimas gloriosamente patéticas. En todo caso, dado que no existe la traducción, que no hay una versión que sea un referente indiscutible, para escribir este libro se ha trabajado con una amplia variedad de traducciones de la Biblia, en concreto 12, a las que se suman diferentes revisiones de las mismas, además de la Tore, según versión de la Universidad de Jerusalén, y la Septuaginta, en versión de Guillermo Junemán, que a menudo debieron compararse entre sí a fin de comprobar y confirmar el sentido de palabras o versículos más o menos abstrusos, y con no menor frecuencia se ha tenido que acudir a obras de referencia como el Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, y a otros diccionarios bíblicos especializados, como los de Barclay, Bruce, Marsall y Millard, Hitchcock, Vine, Unger y White, etc., para asegurarse de que la traducción castellana se correspondiese con los conceptos originales usados en los textos hebreos o griegos disponibles. Cosa que no siempre sucede debido a los frecuentes maquillajes ideológicos que salpican las versiones bíblicas. Las versiones bíblicas consultadas para escribir este libro han sido las siguientes. Biblia latinoamericana. Traducida por Ramón Ricciardi y Bernardo Urault y publicada en 1972, en Madrid, por las editoriales San Pablo y Verbo Divino. La versión usada aquí es la de 1995. En Latinoamérica se la considera como la mejor Biblia a efectos pastorales, siendo de lectura fácil y amena. Por su calidad, pero también en recuerdo de la injusta persecución fascista que sufrió, la hemos tomado como el texto de referencia para este libro. Biblia de Jerusalén. Traducida por los dominicos de l'École Biblique de la Ciudad Santa, bajo la dirección de José Ángel Ubieta, y publicada en 1966 como edición española de la Biblia de Jerusalén. Es una más que excelente versión aceptada a nivel interdenominacional. La versión usada aquí es la de 1976, en formato digital se ha usado la de 1998, editada por Desclée. Nueva Biblia Española. Traducción directa de los idiomas originales realizada por Luis Alonso Escoquel y Juan Mateos.
Se trata de una versión católica con lenguaje claro y moderno publicada en 1975. La versión usada aquí es de la de 1990, publicada por Ediciones Cristiandad. Santa Biblia. Esta traducción, conocida como de Reina Valera, fue denominada inicialmente Biblia del Oso. Su autor, Casiodoro de Reina, monje del convento sevillano de San Isidoro del Campo, realizó la que fue la primera traducción al castellano de toda la Biblia desde el hebreo, arameo y griego. Se editó en Basilea en 1569. La primera de sus muchas revisiones la hizo su compañero Cipriano de Valera y se publicó en Ámsterdam en 1602. Las versiones que hemos usado aquí son, en papel, la de 1960 y 1995, publicadas, respectivamente, por Sociedades Bíblicas en América Latina y Sociedades Bíblicas Unidas, y en formato digital las versiones de 1865, 1960, 1989, 1995 y 2000. Sagrada Biblia. Traducción hecha por Eloíno Nácar y Alberto Colunga, publicada en Madrid, en 1944, por la Biblioteca de Autores Cristianos. Fue la primera versión católica de la Biblia tomada directamente de las lenguas originales, aunque siguieron en buena medida la traducción y sintaxis de la versión de Reina Valera. La versión usada aquí es la de 1979, publicada por Edica. Biblia de las Américas. Revisión de la versión Reina Valera publicada en 1986 por The Lockman Foundation, tiene dos revisiones posteriores, 1995 y 1997, y una versión en español latinoamericano denominada Nueva Biblia de los Hispanos, publicada en 2005. Aquí hemos usado las últimas revisiones de ambas versiones. Santa Biblia Nueva Versión Internacional. Traducción directa de las lenguas originales realizada por un amplio equipo de expertos hispanohablantes bajo la dirección editorial de Luciano Jaramillo, y publicada por la International Bible Society en 1973. La versión usada aquí es la de 1984. Dios habla hoy. Versión popular e interconfesional publicada por Sociedades Bíblicas Unidas en 1979, fue traducida, desde los idiomas originales, por un amplio equipo, en el que participaron expertos protestantes y católicos, coordinado por Eugenio Anide. Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Traducción realizada por la Watchtower Bible and Tract Society, Testigos de Jehová, en 1961. La versión usada aquí es la de 1967. Sagrada Biblia. Traducción de Félix Torres Amat publicada en Madrid, en 1825, bajo la autoría de Torres Amat, obispo de Barcelona, aunque en realidad fue hecha por el jesuita Miguel Petisco, que se basó en la Vulgata latina de San Jerónimo, siglo IV. La versión usada aquí es la de 1928, publica por Apostolado de la Prensa. King James Version of the Bible. Esta versión fue publicada en 1611 y fue la principal Biblia de los protestantes de habla inglesa hasta el siglo XIX. Aquí hemos usado la versión digitalizada en 1992 por David Turner, del Illinois Benedictine College, para la biblioteca virtual Project Gutenberg. En cualquier caso, cada lector puede usar y revisar la versión o versiones de la Biblia que crea más conveniente, ya que, en lo fundamental de cada relato, y en lo que atañe a los textos bíblicos citados en este trabajo, no hay diferencias insalvables entre unas traducciones y otras. Capítulo 1. Cada palabra y ejemplo de la Biblia tiene a Dios como autor, y este libro se limitará a reproducir lo que dicen que dijo. Hoy, en el mundo, unos 2.000 millones de cristianos, un 33% de la población mundial, repartidos en unas 33.820 denominaciones e iglesias, entre las que la católica es la principal, con unos 1.038 millones de fieles, un 17,5% de la población total, creen y afirman que la Biblia contiene y mantiene la palabra eterna de Dios. La Iglesia Católica, desde un documento tan básico y fundamental para la práctica de su doctrina como es el Catecismo, asevera con rotundidad absoluta lo que enuncia el titular de este capítulo: cada palabra y ejemplo de la Biblia tiene a Dios como autor. Así, por ejemplo, el Catecismo ofrece afirmaciones como las siguientes:
La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud, CFHB 1,1-3. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. S. Agustín, Sal 103,4,1. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, en todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. DV 3:11. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. DV 11. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. DV 11. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar de aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. DV 12:2. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en la Iglesia, aunque, según se advierte, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. De lo anterior se deriva que, para la Iglesia católica, la justa interpretación solo pueden hacerla, o revisarla y autorizarla, aquellos que controlan la organización eclesial y dogmática que vive y pervive gracias, precisamente, a interpretaciones sui generis hechas o deshechas según mejor convenga a sus intereses socioeconómicos en cada momento histórico. Dicho de otro modo, la Iglesia católica considera que cualquier lector directo de la Biblia es más bien idiota y, por ello, incapaz de comprender el sentido de lo que lee en un texto que ha sido traducido bajo su absoluto control, o el de cualquier otra iglesia cristiana, y que a menudo ya está muy maquillado o desfigurado a fin de disimular asuntos de gran relevancia y trascendencia. Dado que en este libro nos centraremos fundamentalmente en el Antiguo Testamento y que la práctica totalidad de los católicos y la mayoría de los cristianos lo soslayan, olvidan e incluso declaran caducado y sustituido por el Nuevo Testamento, recordaremos lo que sigue siendo doctrina oficial de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, y también de todas las iglesias cristianas, esto es, que, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente, CFDV 14, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Retengamos esta afirmación dogmática, ya que ella es la clave que justifica y da sentido al presente libro. El Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, por lo que contiene verdad incuestionable en sus palabras, que, además, en su sentido, conclusiones y consecuencias éticas y conductuales conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Siguen vigentes, pues, para todo católico y cristiano, un amplio conjunto de leyes divinas inmorales y de pésimos ejemplos que Dios no sigue recordando e imponiendo hoy día desde las páginas de cualquier Biblia. Por si cabe alguna duda, una figura clave en el estudio de la Biblia desde la perspectiva católica. Luis Alonso Escáquel,
afirma desde su traducción de las Sagradas Escrituras que religiosamente, el Pentateuco es uno de los libros fundamentales de nuestra fe, y de la fe israelítica. Literariamente, contiene páginas que pertenecen a lo mejor de la literatura universal. No hay duda de que el Pentateuco es una colección de libros fundamentales para la fe cristiana y para la judía, pero, tal como se verá a lo largo de este libro, resulta muy discutible que sus páginas, pocas o muchas, merezcan estar entre las joyas de la literatura universal. La estructura de su lenguaje es simple, pueril y con frecuencia repetitiva y pesada. Sí, era el estilo de la época, claro, pero hay textos sumerios o egipcios más antiguos y más bellamente escritos. El texto está plagado de graves errores sobre la naturaleza del mundo y el proceso histórico que son indignos de un Dios único que se postula como el creador diagonal controlador de todo y el autor de tales relatos. Su contenido está a menudo duplicado y es contradictorio, y muchas de sus historias, ejemplos y leyes divinas impuestas son absolutamente intolerables y deplorables, máxime cuando constituyeron las bases que posibilitaron la extensión y afianzamiento, hasta hoy, de conductas injustas y discriminatorias, entre las que cabe destacar la xenofobia o la sumisión y anulación de las mujeres. Ni el estilo ni el contenido permiten hallar cima ninguna dentro de la literatura, ni de la universal ni de la local, pero eso ya depende del gusto de cada cual, faltaría más. Como mero aperitivo estadístico de lo que puede encontrar un lector en la Biblia, hemos buscado una serie de conceptos entre los aproximadamente 31.222 versículos, que tiene la Biblia católica, en total, 23.293 en el Antiguo Testamento y 7.929 en el Nuevo Testamento, aunque el número puede variar en función de las traducciones, a fin de poder preparar el paladar y la sensibilidad para la degustación de tan exquisito plato literario. En el cuadro siguiente se resume y cuantifica una pequeña parte representativa de esta búsqueda de versículos con contenidos deplorables protagonizados por Dios y su pueblo. Así pues, en la Biblia católica, podemos encontrar, al menos, 4.339 versículos, una cantidad de texto enorme, equivalente a algo más de la mitad del Nuevo Testamento, 18 que, asumiendo la forma de leyes divinas y o de sucesos promovidos y o protagonizados por el mismísimo Dios, resultan totalmente rechazables por su contenido, sentido y ejemplo de conducta dejado a la posterioridad. Pero esos textos son, también, sin duda ninguna, la palabra inmutable de Dios, y convendrá recordar algunos de sus pasajes a fin de no desdibujar, tal como se ha hecho durante siglos, la verdadera figura y perfil moral del Dios judeocristiano. Todos los ejemplos que reproduciremos a lo largo de este libro tienen una misma característica e hilo conductor, fueron sucesos en los que el propio Dios tuvo un protagonismo activo y, por ello, incurrió en responsabilidad directa ante los abusos y crímenes que provocó, o en los que, en la misma línea, acogiéndose a una sospechosa pasividad, totalmente injustificable en un Dios tan justiciero e intervencionista como la Biblia le presenta, se inhibió ante delitos muy graves perpetrados por algunos de sus benditos varones elegidos, cayendo así en un vergonzoso e inaceptable encubrimiento. De aquí en adelante será la inspirada palabra de Dios, tomada textualmente de la Biblia, la que nos presentará una visión de los textos dichos sagrados que, probablemente, andará bastante alejada de lo que la mayoría, incluso de creyentes, supone que son o deberían ser. No olvidemos lo que ya citamos anteriormente como doctrina oficial de la Iglesia Católica dictada desde su catecismo, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. En esta aseveración reside la clave que permite y justifica la crítica que haremos en este trabajo. Si en la Biblia se puso por escrito todo y solo lo que Dios quería, será justo y necesario poder acercarse a su figura, conductas y marco ético analizando aquello que Dios quiso expresamente que fuese escrito para que se le recordara eternamente a Él y a su obra. No hay más ni mejor biografía autorizada de Dios que la propia Biblia, ya que, desde el fin de los tiempos bíblicos hasta hoy, Dios se ha caracterizado por ser una entidad absolutamente muda y ágrafa, aunque, ciertamente, no falten quienes afirmen escuchar su voz y administrar su voluntad, que es cambiante, muy cambiante,
sospechosamente cambiante y adaptable a los intereses más dispares y espurios que predominen en cada momento y lugar. En todo caso, si se desea considerar la Biblia desde la óptica de los creyentes que afirman que lo que se dice en las Escrituras no solo es verdad, sino que es verdad sagrada, para ser honestos deberá tomarse y aceptarse esta en su totalidad, y no solo en los fragmentos, descontextualizados, que más interesen en cada momento. O todo lo que se cuenta en la Biblia, sin excepción, es cierto, honorable y digno de ser aceptado y acatado, o todo es merecedor de duda y rechazo, pero no puede haber medias tintas cuando se trata de la palabra de Dios, vamos, supongo yo, claro, pero no es más que un suponer. Que cada cual elija lo que mejor le convenga creer, que este es un derecho de la voluntad, criterio y decencia de cualquier persona. Aquí nos limitaremos a poner sobre la mesa algunas de las pésimas enseñanzas y ejemplos que Dios nos legó, a lo largo de muchas de las páginas de la Biblia, para su evocación y acatamiento eternos. Capítulo 2. Mandatos legislados por Dios que la cristiandad prefiere dar por no dichos, aunque siguen vigentes en la Biblia. Cuando se habla de normas de obligado cumplimiento impuestas por Dios a su grey, se mencionan exclusivamente los famosos 10 mandamientos, pero la lectura de cualquier Biblia muestra que tal cosa no es cierta, ya que existe un larguísimo listado de leyes, que se presentan como emanadas del mismo autor del Decálogo y que se imponen para su acatamiento de forma precisa, indubitada y obligada, bajo la amenaza de sanciones divinas terribles en caso de incumplimiento. Dado que no consta en ninguna parte que su promulgador, Dios Todopoderoso y Eterno, las haya derogado o conmutado, no nos queda más remedio que darlas por vigentes, si es que también lo están las otras normas que los detentadores del dogma afirman que deben ser cumplidas. O son todas válidas o no lo es ninguna, salvo que se tome la Biblia como un supermercado en el que cada cual pone en su cesta aquello que más le interesa e ignora lo que no le gusta o no le conviene, que es lo que sucede realmente, claro está. Cualquier cristiano saltará inmediatamente de su silla para rebatir esta última afirmación aduciendo que Dios cambió su testamentum, su pacto con los humanos, al dar el Nuevo Testamento, que supone una nueva revelación y pacto, una modernización y puesta al día que, en esencia, contradice absolutamente al Antiguo Testamento. Ese cambio de parecer de Dios siempre ha sido imposible de justificar, básicamente por lo absurdo que resulta dibujar a un Dios infinitamente sabio y previsor que tiene que adaptar su discurso a nuevos tiempos que en su día ignoró que llegarían y que tiene que improvisar sobre la marcha, tal como se demuestra sobradamente que hace a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como si fuese un mortal cualquiera. Uno de los muchos problemas de coherencia y credibilidad que tiene el cristianismo, y muy especialmente el catolicismo, es que quiere basarse exclusivamente en el Nuevo Testamento y en su protagonista, Jesús, declarando, de facto, obsoleto el Antiguo Testamento, aunque sin poder proscribirlo, tal como vimos en el capítulo anterior, dado que lo precisan con desespero para poder dar credibilidad al contenido y misión del Nuevo Testamento, cosa que hacen, obviamente, manipulando textos del Antiguo Testamento y forzándolos a decir lo que jamás afirmaron ni por error. El resultado, entre otros, es que el Dios veterotestamentario, de hecho, hay varios perfiles de Dios muy diferentes, y el neotestamentario no se asemejan ni por casualidad, antes al contrario, y tampoco tienen el menor parecido sus mandatos y forma de ver el mundo. En el ámbito que nos ocupa, además, existe otra gran dificultad o incoherencia para los cristianos, un asunto que debió ser convenientemente reinterpretado para poder llevar el agua hasta el molino neotestamentario y sus pretensiones, dado que a Jesús se le hizo decir en Mateo, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. MT 5,17-18. Apostillando en Lucas, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que no que deje de cumplirse una sola letra de la ley. LC 16-17. Dado que ni el cielo ni la tierra han desaparecido, todavía, la opinión publicada de Jesús parecería indicar que la ley sigue vigente hasta la última letra. Y las normas de obligado cumplimiento que Dios impuso a su pueblo, cuando les brindó su alianza, se contienen en diversos códigos y libros recopilados en lo que hoy conocemos como la Biblia.
Fundamentalmente hay tres tipos de códigos legales hebreos en la Biblia. El más antiguo es el llamado Código del Pacto, que se hace remontar a la época de Moisés, siglo XIII AC, aunque abundan las interpolaciones y cambios realizados posteriormente, unos 3 siglos después, que fue cuando se recopiló el texto, que ni remotamente tuvo a Moisés por autor. Su núcleo se relaciona en el libro del Éxodo y se aglutina en torno al pacto del Sinaí entre Dios y Moisés, por lo que tales leyes son parte de ese pacto y se presentan como sancionadas por Dios para el obligado cumplimiento de su pueblo. En la época en la que se recopilaron las diferentes tradiciones orales del Éxodo, y de Génesis y Números, también se recogieron las del Levítico, libro que recoge el llamado Código de Santidad, con normas referidas al santuario, sacerdotes y administración del pacto que eran de obligada obediencia y santas por sí mismas, esto es, pertenecientes a la relación con Dios. El tercer listado de leyes es el Código Deuteronómico, recopilado en el Deuteronomio, un texto cuya redacción se inició en torno al año 621 AC, y que codificó una diversidad de leyes hebreas vigentes desde antiguo, por ello algunas ya aparecen en el Código del Pacto, aunque, en este libro, hayan sufrido retoques de mayor o menor importancia según los casos. La reestructuración y redacción final del Pentateuco, realizados en tiempos de Esdras, c. 458 a 445 AC, conllevó, entre otros aspectos muy sustanciales, una nueva recopilación y remozado de todos los códigos legales y su recolocación en los lugares donde se encuentran en las Biblias actuales. Quizá por el contenido a todas luces inaceptable, inhumano y hasta absurdo de muchas de esas normas, los cristianos, en caso de citarlas, las identifican bajo la etiqueta común de ley mesaque, puesto que se presenta a Moisés como quien la recibió de Dios y la transmitió a su pueblo, a fin de separar tamaños disparates del nombre de Dios, pero si hay que reflexionar desde el criterio que los creyentes se empeñan en imponer, es obvio que no puede ni debe negársele la autoría y absoluta responsabilidad de esos mandatos, también de los muy deplorables, a Dios. Se trata de la ley de Dios, no de Moisés, tal como acredita, sin duda alguna, la palabra divina inmutable que fue copiada al dictado por sus amanuenses. Les dictarás estas leyes, ex 21:1, le ordenó Dios a Moisés, y tras varios capítulos de mandatos primorosamente especificados. Yahvé terminó diciendo a Moisés, pon por escrito estas palabras, pues este es el compromiso de la alianza que he pactado contigo y con los hijos de Israel, ex 34 horas y 27 minutos, aunque, si no me escuchan, si no cumplen todo eso, si desprecian mis normas y rechazan mis leyes, si no hacen caso de todos mis mandamientos y rompen mi alianza, entonces miren lo que haré yo con ustedes. Mandaré sobre ustedes el terror, la peste y la fiebre, sus ojos se debilitarán y su salud irá en desmedro, me volveré contra ustedes y serán derrotados ante el enemigo. Elvi 26,14-17, y siguió Dios bramando ante su siervo un largo listado de castigos que se derivarían del incumplimiento de las normas, leyes e instrucciones que Yahvé estableció entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Elvi 26 horas y 46 minutos. Está claro, pues, que fue el buen Dios quien pensó, elaboró e impuso a su pueblo todos los mandatos que figuran en la Biblia y de los que, a modo de ejemplo, reproduciremos algunos seguidamente. Y si hoy están vigentes los 10 mandamientos del Decálogo, no lo están menos el resto de los que componen los largos y farragosos códigos legales que ese mismo Dios impuso cuando pactó su alianza con Moisés y a fin de que fuesen cumplidos por siempre jamás, so pena de terribles consecuencias, por quienes se considerasen como su pueblo. Si no guardas ni pones en práctica las palabras de esta ley tal como están escritas en este libro, y no temes a ese nombre glorioso y terrible, a Yahvé, tu Dios, Él te castigará, a ti y a tus descendientes, con plagas asombrosas, plagas grandes y duraderas, enfermedades malignas e incurables. Hará caer sobre ti todas las plagas de Egipto, a las que tanto miedo tenías, y se apegarán a ti. Más todavía, todas las enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la ley, te las mandará Yahvé hasta aniquilarte. Diti 28,58-61. Se puede hablar más alto, pero no más claro. Veamos a continuación qué concepto tenía Dios de lo que es justo y deseable a través de la reproducción de algunos de sus mandatos. 16 mandamientos inmorales de Dios. 1.
Lo que uno consagre a Yahvé por anatema, cualquier cosa que le pertenece, hombre, animal o campo de su herencia, no podrá venderse o rescatarse. Todo anatema es cosa muy sagrada para Yahvé. Por esto ningún ser humano consagrado como anatema será rescatado, será muerto. Elvi 27,28-29. Este es uno de los mandatos más salvajes de Dios, ya que él mismo ordenó que decenas de poblaciones enteras, tras ser sometidas a espada por los hebreos, fuesen condenadas al anatema, esto es, que todos sus habitantes, de cualquier edad, sexo y condición, con excepción de las muchachas vírgenes, así como sus ganados, fuesen asesinados, pasados a cuchillo, sin piedad ninguna, por esas hordas de Dios. 2. Cuando te acerques a una ciudad para sitiarla, le propondrás la paz. Si ella te la acepta y te abre las puertas, toda la gente que en ella se encuentre salvará su vida. Te pagarán impuestos y te servirán. Si no acepta la paz que tú le propones y te declara la guerra, la sitiarás. Y cuando Yahvé, tu Dios, la entregue en tus manos pasarás a cuchillo a todos los varones, pero las mujeres y niños, el ganado y las demás cosas que en ella encuentres, serán tu botín y comerás de los despojos de tus enemigos que Yahvé te haya entregado. Así harás con todas las ciudades que estén muy distantes de ti, y que no sean de aquellas de las cuales has de tomar posesión. En cambio, no dejarás a nadie con vida en las ciudades que Yahvé te da en herencia, sino que las destruirás conforme a la ley del anatema, ya sean eteas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos. Así te lo tiene mandado Yahvé, tu Dios, para que no te enseñen a imitar todas esas cosas malas que ellos hacían en honor de sus dioses, con lo cual tú pecarías contra Yahvé, tu Dios. Diti 20,10-18. Palabra de Dios: conquista, somete, expolia, esclaviza, arrasa y mata. 3. Si tu hermano, hijo de tu padre, si tu hijo o tu hija, o la mujer que descansa en tu regazo o el amigo a quien amas tanto como a ti mismo, trata de seducirte en secreto, diciéndote, vamos a servir a otros dioses, dioses que no conociste ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos próximos o lejanos que te rodean de un extremo a otro de la tierra, no le harás caso ni lo escucharás. No tendrás piedad de él, no lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano será la primera en caer sobre él, y después lo hará todo el pueblo. Lo apedrearán hasta que muera, porque trató de apartarte de Yahvé, tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Diti 13,7-11. Dios, en esos días, no había oído hablar de ecumenismo, ni de libertad de creencias ni de todas esas zarandajas modernas que tanto disgustan, todavía hoy, a una ingente masa de creyentes, de 3 religiones, y a sus clérigos. Al que crea distinto, palo y al hoyo, así sea carne de tu carne. 4. Si te dicen respecto de alguna de las ciudades que Yahvé te dará para habitar, allí se han manifestado unos desgraciados, y han pervertido a sus conciudadanos, invitándolos a servir a dioses extranjeros que no son nada para ustedes, infórmate con cuidado, averigua bien la verdad del hecho. Si es cierto el asunto y se comprueba que esta abominación se ha cometido, pasarás a cuchillo a todos los habitantes de aquella ciudad. Echarás la maldición sobre la ciudad y todo lo que hay en ella, pasarás a cuchillo a todos los animales y, luego, amontonarás los despojos en medio de la plaza y prenderás fuego a la ciudad con todos sus despojos para cumplir la maldición de Yahvé. Esta ciudad quedará convertida en un montón de ruinas para siempre, y jamás volverá a ser edificada. No guardarás en tu poder ni la cosa más pequeña de esta ciudad, para que Yahvé aplaque su cólera y sea misericordioso contigo y te bendiga como tiene jurado a tus padres que lo hará, a condición de que escuches la voz de Yahvé, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y haciendo lo que es correcto a los ojos de Yahvé, tu Dios. Diti 13,13-19. No vaya a quedarse corto el creyente a la hora de masacrar al diferente, nada como un exterminio masivo para conservar la quinta esencia doctrinal. 5. El que hiera a otro y lo mate, morirá. Si causó la muerte del otro sin intención de matarlo, solamente porque Yahvé dispuso así el accidente, tendrá que refugiarse en el lugar que yo te señalaré. 13, ex 21,12-13. Es decir, asesinarse pena siempre con la muerte, excepto cuando Dios propicia o permite que se cometa el homicidio,
intervención que en lenguaje penal le convertiría en instigador, cooperador necesario o cómplice del delito, un caso en el que, además, el asesino gozará de la protección divina encontrando refugio en el lugar que yo, Dios, te señalaré. 6. Si un hombre golpea a su esclavo o esclava con un palo, si mueren en sus manos, será reo de crimen. Mas si sobreviven 1 o 2 días no se le culpará, porque le pertenecían, ex 21,20-21. De una tacada, en un solo mandato, Dios aceptó la existencia de esclavos, permitió que fuesen golpeados hasta el borde de la muerte y declaró impune su asesinato si, tras apalearles, se tenía la precaución de mantenerles agonizantes al menos un día. 7. Si unos hombres, en el curso de una pelea, dan un golpe a una mujer embarazada provocándole un aborto, sin que muera la mujer, serán multados conforme a lo que imponga el marido ante los jueces, según lo legisló el propio Dios. Un feto humano no es más que una propiedad material de un varón, y no consta que Dios le haya dicho lo contrario a los movimientos antiabortistas cristianos. Pero si la mujer muere, pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ex 21,22-25. La muerte de una mujer en edad reproductiva era, para Dios, una pérdida económica muy superior al aborto de un feto y, por ello, merecía mayor sanción. 8. El que seduce a una joven no casada y se acuesta con ella, la dotará y se casará con ella. Si el padre de la niña no se la quiere dar, el otro pagará en dinero la dote que suelen recibir las esposas. 16, ex 22,15-16. O sea, que seducir a una jovencita no es pecado ni nada si el varón la toma como esposa o paga al padre una indemnización por desvirgarla. 9. Si un hombre encuentra a una joven virgen, no prometida en matrimonio a otro hombre, y a la fuerza la viola y luego son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 monedas de plata, y la tomará por esposa. Y no podrá repudiarla en toda su vida, ya que la deshonró. Diti 22,28-29. Lo que Dios viene a ordenarle aquí al varón es, en caso de que viole, por la fuerza, dice, a cualquier soltera que se encuentre y le apetezca, no hay problema, ya que, ante la eventualidad de que le pillen, y solo entonces, bastará con comprársela al padre y ya la podrá tener en propiedad para toda la vida. La violada pasará a ser propiedad del violador. 10. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Habiendo salido de su casa, puede ser la mujer de otro. Pero si éste también ya no la quiere y la despide con un certificado de divorcio, o bien si llega a morir este otro hombre que la tomó como mujer suya, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Sería una abominación a los ojos de Yahvé que la volviera a tener. Diti 24:14. Así veía Dios a la mujer y así reguló el divorcio, un derecho ilimitado para él y una obligación indiscutible para ella. 11. Si dos hombres pelean entre sí y la mujer de uno de ellos se acerca para librar a su marido de los golpes del otro, alarga la mano y agarra a este por las vergüenzas, harás cortar la mano de la mujer sin piedad. Diti 25,11-12. Ellas siempre acaban pagando el pato, hagan lo que hagan, incluso si actúan en defensa de sus maridos. 12. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, esto es una cosa abominable. El vi 18:22. Cualquiera que cometa estas abominaciones, todas esas personas serán eliminadas de su pueblo. El vi 18:29. Si un hombre se acuesta con un varón, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia, los dos morirán y serán responsables de su muerte. El vi 20:13. La homofobia de Dios y de su pueblo casa perfectamente con su brutal misoginia. Por regla general, los sujetos o pueblos que consideran a las mujeres como seres inferiores, aunque sexualmente útiles y sometidas al varón, son homófobos. 13. Cuando hagas el censo de los hijos de Israel, cada uno hará una ofrenda a Yahvé, cada uno de los que sean empadronados pagará medio siclo, todos los comprendidos en el censo, de 20 años para adelante, pagarán este rescate.
El rico no dará más de medio ciclo ni el pobre dará menos, pues es una contribución para Yahvé, para rescate de su vida, ex 30,12-15. Pues vaya con la justicia social divina, Dios obliga a pagar rescate por cada vida, pero pide el mismo precio tanto al rico, que se ha visto favorecido con su protección, como al pobre, que lleva una vida miserable por expresa voluntad divina. 14. El hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé, Diti 23:2. ¿Y qué tendrá que ver la religión con el estado de revista de Sálvase a la parte? Pues mucho, claro, que no hay que olvidar que Dios situó en algo tan inútil como el prepucio del varón la señal de su alianza con los humanos, GN 17:11. 15. Tampoco el mestizo será admitido en la asamblea de Yahvé, ni aun en la 10ª generación, Diti 23:3. Ni hablar, pues, de que todos somos iguales, Dios lo dejó bien claro, deben ser excluidos de entre su pueblo quienes no luzcan pureza de sangre. 16. Al extranjero podrás prestarle con interés, pero a tu hermano, no. Con esto conseguirás que Yahvé, tu Dios, te bendiga en todas tus empresas, en la tierra que vas a poseer, Diti 23:21. Es decir, que Dios bendice a quienes vampirizan económicamente a su prójimo, cuando éste sea un desconocido o un extranjero. Estamos ante una previsora regulación divina del capitalismo puro y duro que asentó el funcionamiento de la banca y de otras hierbas similares. Capítulo 3. Dios premió a cobardes, tramposos y ladrones. Los tiempos bíblicos no debían de ser fáciles, y tal presunción hace que la mera mención de cualquiera de los grandes varones del libro nos invite a imaginarle como un faro de honradez y valor en época de canallas. La mayoría supone que los varones que eligió Dios para pactar sus relaciones con la humanidad debían ser selectos como ninguno de la especie, pero una lectura detenida de la Biblia nos informa justo de todo lo contrario. Creo que fue la actriz Mae West quien dijo que las chicas buenas van al cielo, pero las malas van a todas partes. Si le cambiamos el género a esta frase, podremos aplicársela como un guante a lo más granado de entre los varones benditos de Dios. Ignoro si los chicos malos veterotestamentarios fueron al cielo, pero la Biblia nos demuestra que, a pesar de su maldad, o quizá justo por ella, no solo fueron a todas partes, sino que gozaron del favor divino. Cobardía que enriquece, Abraham hizo pasar a su esposa Sara por hermana y la entregó al placer de reyes, logrando así una fortuna. Y el castigo divino de muchos inocentes. El libro del Génesis nos cuenta con claridad meridiana algunos episodios de la vida de Abraham en los que éste se comportó como un cobarde y mentiroso, permitiendo que su hermosa esposa fuese carne de cama de reyes. Pero, ante tan deplorable conducta, Dios cayó y le premió con parte de las riquezas de aquellos a quienes engañó y que, a pesar de ser completamente inocentes, fueron castigados ferozmente por un Dios cómplice del primer gran patriarca de Israel. En el país hubo hambre, y Abraham, bajó a Egipto a pasar allí un tiempo, pues el hambre abrumaba el país. Estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sara, su esposa, estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán, es su mujer, y me matarán para llevarte. Di, pues, que eres mi hermana, esto será mucho mejor para mí, y me respetarán en consideración a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa. Después que la vieron los oficiales de Faraón, le hablaron a este muy bien de ella, por eso Sara fue conducida al palacio de Faraón, y en atención a ella, Faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Sara. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y yo la hice mi mujer porque me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa. Tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo, GN 12,10-20. Todo un modelo de conducta. Ese primer patriarca de Israel, reverenciado en las tres religiones monoteístas de base bíblica como, el epítome de la fe humana en la voluntad de Dios, y receptor del primer pacto de Dios con el que será su pueblo elegido, aparece descrito en la Biblia como un cobarde que se aprovechó de su esposa Sara,
que mintió gravemente y la obligó a ella a mentir, a fingir y a dar su cuerpo en cama ajena, sacando un gran beneficio tras venderla como concubina al faraón por un muy buen precio, a juzgar por todo lo que Abraham pudo obtener en Egipto en atención a ella. A más abundamiento. Abraham incumplió ostentosamente una de las prohibiciones divinas en materia de cama: no tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de ella, el vi 18:9, y no tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre aunque de otra madre. Respeta a tu hermana, no tendrás relaciones con ella, el vi 18:11, aunque esa grave transgresión, penada con la muerte, a lo que se ve, a Dios no le importaba en absoluto. Pero la indecente conducta de este santo varón acabó siendo superada, más allá de toda mesura, por Dios, que no solo permitió los delitos de Abraham, sino que afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Será, y cualquier lector conoce ya cómo se ensañaba Dios a la hora de castigar con plagas a los egipcios, véase Éxodo 7-11. Dios, en una de sus habituales muestras de injusticia, según lo describe la Biblia, no solo no castigó a Abraham, único culpable de que Sara se allegara al faraón, sino que le propició riquezas y le premió con el más alto honor alcanzado por un varón bíblico, mientras que al pobre faraón, y a su corte, que obró siempre de buena fe y con decencia, Dios le machacó sin la menor piedad. Para dar un mejor y más completo ejemplo a las futuras generaciones de lectores de la palabra de Dios. Abraham, impune y rico tras su canallada en Egipto, repitió la misma maniobra en Gerar con su rey Abimelech. Así lo cuenta el Génesis: Abraham se trasladó de allí al territorio del Negev y se instaló entre Cades y Sur, después fue a vivir un tiempo a Gerar. Abraham decía de su esposa Sara: es mi hermana. Oyendo esto, el rey de Gerar, llamado Abimelech, mandó a buscarla para él. Pero en la noche Dios habló a Abimelech en sueños y le dijo: date por muerto a causa de esa mujer que has tomado, porque es casada. Abimelech no la había tocado aún y dijo: pero, Señor mío, vas a dar muerte a un pagano que es inocente. Él me dijo que era su hermana, y ella también me dijo: es mi hermano. Yo he actuado con corazón sencillo y con manos limpias. Dios le dijo: yo sé que lo hiciste con corazón sencillo y por eso te he librado de pecar contra mí, y no he permitido que la tocases. Ahora devuelve su mujer a ese hombre, porque es un profeta. Él rogará por ti y vivirás. Pero si no se la devuelves, debes saber que morirás sin remedio, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, y llamando a todos sus oficiales, les contó privadamente todo esto. Ellos, al oírlo, quedaron muy asustados. Llamó entonces Abimelech a Abraham y le dijo: ¿en qué lío nos metiste? ¿En qué te he ofendido, para que traigas sobre mí y mi país un pecado tan grande? Te has portado como no debe hacerse. Y Abimelech le preguntó: ¿por qué has hecho eso? Respondió Abraham: pensé que si no había temor de Dios en este lugar, podrían matarme por causa de mi esposa. Pero es verdad que es mi hermana, pues es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ha pasado a ser mi esposa. Desde que los dioses 7 me han hecho caminar de un lado para otro, lejos de mi patria, le dije: tú me harás el favor de decir, en cualquier lugar donde lleguemos, que soy tu hermano. Abimelech mandó traer ovejas y bueyes, esclavos y esclavas y se los dio a Abraham, al mismo tiempo que le devolvía su esposa Sara. Después Abimelech agregó: ahí tienes a mi tierra, puedes vivir donde quieras. Y a Sara le dijo: le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que serán para ti como un velo que tiendas ante los ojos de todos los que están contigo, y así nadie pensará mal de ti. Entonces Abraham oró por Abimelech, y Dios curó a Abimelech, a su esposa y a sus esclavos, a fin de que pudieran tener hijos. Porque Dios había vuelto estériles a todas las mujeres en la casa de Abimelech, a causa de Sara, esposa de Abraham, GN 20,1-18. En esta historia, Dios tuvo al menos el detalle de advertir a Abimelech de que Sara era una mujer casada, evitando una relación sexual que, al parecer, le importaba mucho más a Dios que al marido. Pero, sin embargo, Dios, a pesar de lo que le dice al rey y de reconocer expresamente que no había llegado a pecar, le castigó igualmente con la peor de las maldiciones de esos días, la esterilidad de sus mujeres. Vemos aquí,
como en innumerables y diversos pasajes del Antiguo Testamento, que el Dios bíblico es muy proclive a la hazaña y no le importaba en absoluto si las víctimas de su sagrada ira eran inocentes o culpables a la luz de sus propios y cambiantes criterios divinos. El faraón o Abimelech quizá hubiesen llegado a comprender las razones divinas para sufrir su injusto y caprichoso castigo si el Dios bíblico les hubiese confesado lo que algo más tarde le diría a Moisés: pues tengo piedad de quien quiero, y doy mi preferencia a quien la quiero dar. Ex 33 horas y 19 minutos. Así es Dios. Abraham le gustaba, Sara también, pero los monarcas egipcio y filisteo y sus familias y pueblos le caían fatal. ¿Qué le vamos a hacer? Dios actúa tal como le dicta su divina gana. ¿Lo tomas o lo dejas? La enseñanza divina del paso de Abraham por Gerar muestra, de nuevo, cómo el mentiroso saca muy buena fortuna de su indignidad y el protagonista de la historia, el gran patriarca del pueblo elegido de Dios, se apropia de más riquezas, tierras y dinero como resultado de un engaño que, según reconoce, puso en práctica en cualquier lugar donde lleguemos, y de los que Egipto y Gerar son tan solo dos destinos durante su largo peregrinar. La palabra de Dios evidencia aquí su enseñanza: buena es la cobardía y la mentira si enriquece a un creyente de su cuerda, sin importar ni un ápice que provoque dramáticas e injustas consecuencias en quienes creen en otros dioses. Pero la cosa no acabó aquí. Como una de las muchas muestras del desbarajuste total que es la Biblia, con decenas de historias idénticas que se aplican a diferentes personajes, épocas o situaciones, y a menudo con moralejas contradictorias entre sí, veremos ahora una nueva versión de la historia de este capítulo, pero protagonizada por Isaac, hijo de Abraham y, al parecer, tan cobarde como el padre, pero menos listo. Hubo hambre en el país. Esta no se debe confundir con la primera hambruna que hubo en tiempos de Abraham, y fue Isaac a Gerar, hacia Abimelech, rey de los filisteos. Isaac, pues, se estableció en Gerar. Cuando la gente de aquel país le preguntaba quién era la mujer que iba con él, les decía: es mi hermana. Porque tenía miedo a decir que era su esposa, para que no lo fueran a matar por causa de Rebeca, que era muy bonita. Llevaba ya bastante tiempo allí, cuando Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, sorprendió a Isaac acariciando a Rebeca. Entonces Abimelech mandó llamar a Isaac y le dijo: no puedes negar que es tu mujer. ¿Por qué has declarado que es tu hermana? Isaac le contestó: es que pensé que por causa de ella me podrían matar. Abimelech replicó: ¿en qué lío nos metiste? Por poco uno de aquí se acostaba con tu esposa y tú nos cargabas con un delito. Entonces Abimelech dio la siguiente orden a toda su gente: el que toque a este hombre o a su esposa, morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé lo bendijo de manera que se fue enriqueciendo día a día hasta que el hombre llegó a ser muy rico. GN 26,1-13. A pesar de ser un mentiroso, Isaac fue bendecido por Dios, que le hizo muy rico, aunque en esta historia no se lucra de Abimelech como hizo su padre, al no ser el rey, sino uno de aquí, quien por poco se acostaba con tu esposa. Los intérpretes autorizados de la Biblia dicen que ese Abimelech no es el mismo a quien Abraham engañó y le sacó una fortuna. Quizá fuese su hijo y, al igual que Isaac, no conociese las batallitas domésticas libradas por su progenitor. También podría ser que esta historia, como cientos de otros relatos bíblicos, fuese mentira, pero entonces ¿cómo seguir asumiendo eso tan hermoso que impone la Iglesia Católica, y todas las cristianas, al declarar que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra? Otra duda: ¿por qué eran tan facilonas y prontas al hecho ajeno las esposas de los primeros patriarcas del pueblo elegido de Dios? La Biblia solo lo muestra, pero no lo aclara. De chanchullero a patriarca. Jacob engañó a su hermano Esaú y a su padre Isaac, ciego, para apoderarse de los derechos de primogenitura. Jacob, el tercer patriarca de Israel, hijo de Isaac y Rebeca, nacido junto a su mellizo Esaú, representa un claro ejemplo de que los más marrulleros gozan siempre del beneplácito divino. Su historia ya apuntaba maneras desde el mismísimo seno materno. Rebeca, que, como muchas otras madres de grandes personajes bíblicos, era estéril pero concibió por voluntad divina, ya notó cómo sus hijos se peleaban dentro de su vientre y buscó el asesoramiento de Dios, que le respondió:
dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. GN 25 horas y 23 minutos. Dios, que siempre parece más proclive a meter cizaña que a facilitar las cosas, decantó las preferencias de cada progenitor por un hijo. Isaac prefería a Esaú, el mayor 12 llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, porque al patriarca, le gustaba la caza. Jacob, que era un hombre tranquilo a quien le gustaba estar en la tienda, era el preferido de la madre y, por lo que se ve, un manitas que hacía maravillas con los fogones. Y gracias a la cocina, este marrullero consentido de mamá pudo perpetrar su primera sinvergonzonería conocida. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso, cuando llegó Esaú del campo, muy agotado. Dijo Esaú a Jacob: por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Idem, o sea, rojizo. Jacob le dijo: ¿me vendes, pues, ahora mismo tus derechos de primogénito? Ahí esna la generosidad y honradez de hermano con la que se descolgó este santo varón como quien no quiere la cosa, pero exigiendo el pago al contado, para hoy mismo. Esaú le respondió: estoy que me muero, que me importan mis derechos de primogénito. Jacob insistió: júramelo ahora mismo. Y lo juró, vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. 13, GN 25 horas y 29 minutos al 34. Aquí ya encontramos dos elevadas, moralmente hablando, enseñanzas de la palabra de Dios. A. Si uno es tonto, que se atenga a las consecuencias y se fastidie, que el reino de Dios solo es para los listos. Y B. Si puedes aprovecharte y engañar a tu propio hermano, ¿para qué ir a delinquir fuera de casa? Prosigamos. Dios estaba en el ajo, pero Isaac no. Y no debía de ser muy lícita la compraventa de los derechos de primogenitura a juzgar por los engaños que tuvo que poner en marcha Jacob para quedárselos y dejar en la cuneta a su hermano mayor. Lo que sigue es el primer boceto de guión de la historia apto para uno de esos culebrones televisivos de alta escabrosidad familiar. Isaac, viejo y ciego, llamó a su preferido Esaú y le dijo: mira que ya estoy viejo e ignoro el día de mi muerte. Así, pues, toma tus armas, tu arco y la caja de las flechas, sal al campo y caza alguna pieza para mí. Luego me preparas un guiso como a mí me gusta y me lo sirves, y yo te daré la bendición antes de que muera. Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando éste se fue al campo en busca de caza para su padre, Rebeca dijo a su hijo Jacob: acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú y le dijo: vete a cazar y prepárame un guiso, para que yo lo coma y te pueda bendecir ante Yahvé, antes de morirme. Ahora, pues, hijo, escúchame y haz cuanto te diga. Anda al corral y tráeme 2 cabritos de los mejores que haya. Al parecer, el viejo conservaba un buen apetito, con ellos haré un guiso como le gusta a tu padre. Después tú se lo presentas a tu padre para que lo coma y te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a su madre Rebeca: pero mi padre sabe que yo soy lampiño y mi hermano muy velludo. Si me toca se dará cuenta del engaño y recibiré una maldición en lugar de una bendición. Su madre le replicó: tomo para mí la maldición. Pero tú, hijo mío, hazme caso, y ve a buscar lo que te pedí. Fue, pues, a buscarlo y se lo llevó a su madre, que preparó para su padre uno de sus platos preferidos. Después, tomando las mejores ropas del hijo mayor Esaú, que tenía en casa, vistió con ellas a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello, y luego puso en las manos de Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: Padre. Él le preguntó: Sí, hijo mío. ¿Quién eres? Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. Ya hice lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come la caza que te he traído. Después me bendecirás. Dijo Isaac: que pronto lo has encontrado, hijo. Contestó Jacob: es que Yahvé, tu Dios, me ha dado buena suerte. Isaac le dijo: acércate, pues quiero tocarte y comprobar si eres o no mi hijo Esaú.
Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. En este relato pueril y absurdo, el patriarca Isaac queda reflejado como un ser más simple que el mecanismo de un lapicero, pero así son todas las historias inspiradas por Dios. Volvió a preguntarle, ¿eres de verdad mi hijo Esaú? Contestó Jacob, sí, yo soy. Isaac continuó, acércame la casa que me has preparado, hijo mío, para que la coma y te dé mi bendición. Jacob le sirvió y comió. También le ofreció vino, y bebió. Entonces Isaac le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Al sentir Isaac el perfume de su ropa, lo bendijo. Apenas Isaac había terminado de bendecirle, y Jacob había salido de la pieza de su padre, cuando llegó Esaú, su hermano, con el producto de su casa. Preparó también el guiso y se lo llevó a su padre, diciendo, levántate, padre, y come la casa que tu hijo te ha preparado, de manera que me puedas dar tu bendición. GN 27,1-31. Lo que siguió es patetismo en primer grado. Que sí, tu hermano ha venido, me ha engañado y se ha tomado tu bendición. Que sí y no me has reservado alguna bendición. Pues que va a ser que no, aunque intentó tranquilizarle el padre diciendo, mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello. GN 27,32-46. Pero a Esaú, claro, ese destino no le hizo mucha gracia y decidió matar a su hermano, que por algo era un personaje de la Biblia, y este tipo de venganzas intrafamiliares son las que más entretienen a Dios. Dios contempló divertido, callado y complacido la canallada urdida por Rebeca y Jacob en contra de su protegido Isaac, al que despojaron de su derecho paterno cuando más vulnerable estaba, pero ello le convenía a los planes divinos y por eso, en esa casa, prosperó el delito con impunidad. La palabra de Dios evidencia aquí su enseñanza: engañar y robar al hermano y traicionar al padre son conductas aceptables. Robar en familia no es pecado. Jacob se enriqueció desvalijando al tramposo de su tío y suegro Labán. Después de la canallada que le hizo Jacob a su hermano Esaú, Rebeca le aconsejó a su estafador retoño que pusiese tierra de por medio para salvar su pescuezo de la navaja justiciera de Esaú. Le sugirió huir a Harán y buscar refugio en la casa de su hermano Labán. Pero antes de emprender viaje, Isaac, su padre, que ya se había olvidado del tremendo disgusto que tenía apenas unos versículos antes, mostrando con ello que daba por buena la estafa que hizo Jacob a su familia y a la historia de su pueblo, le bendijo de nuevo y le dio algunos consejos: no te cases con ninguna mujer cananea. Ponte en camino y vete a Padán Aram, a la casa de Batuel, el padre de tu madre, y elige allí una mujer para ti de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios de las alturas te bendiga, te multiplique y de ti salgan muchas naciones. GN 28:1-2. Llegado ya Jacob a las tierras de su tío Labán, este salió a su encuentro. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, y lo llevó a su casa. Jacob contó a Labán todo lo ocurrido, y Labán le dijo: en verdad tú eres carne y hueso míos. Y Jacob se quedó allí con él durante un mes. Entonces Labán le dijo: ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí de balde? Dime cuál va a ser tu salario. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lía, y la menor Raquel. Lía no tenía brillo en sus ojos, mientras Raquel tenía buena presencia y era linda. Jacob se había enamorado de Raquel, así que le contestó: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán dijo: mejor te la doy a ti y no a cualquier otro hombre. Quédate, pues, conmigo. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero la amaba tanto, que los años le parecieron días. Entonces Jacob dijo a Labán: dame a mi esposa, pues se ha cumplido el plazo y ahora quiero vivir con ella. Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete, y por la tarde, tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. Labán dio a Lía su propia esclava Silpa, para que fuera sirvienta de ella. A la mañana siguiente, caramba. Lía. Jacob dijo a Labán: ¿qué me has hecho?
yo te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Labán le respondió, no se acostumbra por aquí dar la menor antes que la mayor. Deja que se termine la semana de bodas, y te daré también a mi hija menor, pero tendrás que prestarme servicios por otros 7 años más. Jacob lo aceptó, y al terminar la semana de bodas con Lía, Labán le entregó a su hija Raquel. Labán le dio a Raquel a su esclava Bilhá como sierva. Jacob se unió también a Raquel, y amó a Raquel más que a Lía. Y se quedó con Labán al que prestó servicio 7 años más. Al ver Yahvé que Lía no era querida, le concedió ser fecunda, mientras que Raquel era estéril. GN 29:15-31. De nuevo tenemos a Dios metiendo baza para poder desencadenar conflictos familiares que podrían haberse ahorrado todos. Lía parió 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá, pero Jacob seguía prefiriendo a Raquel, aunque, eso sí, administraba su virilidad llegándose a ambas, pero no solamente a ellas, ya que la tremenda envidia que Raquel sentía por su hermana Lía llevó a que la cama de Jacob estuviese muy concurrida. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, se puso envidiosa de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, porque si no, me muero. Entonces Jacob se enojó con Raquel y le dijo, si Dios te ha negado los hijos, ¿qué puedo hacer yo? Ella le contestó, aquí tienes a mi esclava Bilhá. Únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Así tendré yo también un hijo por medio de ella. Le dio, pues, a su esclava Bilhá, y Jacob se unió a ella. GN 30,1-8. Pero, tras 2 partos de la esclava Bilhá en funciones de madre sustituta de Raquel, esta andaba ya muy envalentonada frente a su hermana y la forzó a mover ficha. Viendo Lía que había dejado de tener hijos, tomó a su sierva Selfa y se la dio por mujer a Jacob. Y Selfa, esclava de Lía, dio un hijo a Jacob, y luego un segundo, claro, GN 30,9-12. Sin embargo, los líos, peleas y partos estaban lejos de acabar. Rubén, hijo de Lía, se encontró unas manzanas silvestres y Raquel le pidió algunas a su madre. Le respondió Lía, no te basta con haberme quitado el marido, que ahora quieres llevarte también las manzanas de mi hijo. Raquel le dijo, muy bien, que duerma contigo esta noche, a cambio de las manzanas de tu hijo. Cuando por la tarde llegaba Jacob del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo, esta noche dormirás conmigo, pues te he alquilado por unas manzanas de mi hijo. Aquella noche, pues, durmió Jacob con ella, bonito ejemplo para leer en familia los domingos. Sí, Señor. Dios escuchó las oraciones de Lía, la que concibió y le dio a Jacob el 5.º hijo, y luego 2 más, aunque, claro, entonces Dios se acordó de Raquel, oyó sus ruegos y le concedió ser fecunda. GN 30, 14-22. Tras perder la cuenta de tanto parto, 11 varones y una mujer, Jacob optó por independizarse y le pidió libertad y finiquito a su tío y suegro Labán, pero, fiel a su personalidad tramposa, Jacob le hará una sucia, y rentable, jugarreta al no menos marrullero padre de sus antes primas y ahora esposas. Después de que Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame regresar a mi patria y mi tierra. Dame mis esposas y mis hijos, por quienes te he servido, y déjame partir, pues bien sabes con qué fidelidad te he servido. Labán le contestó, hazme un favor. El cielo me hizo ver que Yahvé me bendecía gracias a ti. Y agregó, dime cuánto te debo y te lo pagaré. Jacob respondió, tú sabes cómo te he servido, y cómo le fue a tu rebaño conmigo. Poco era lo que tenías antes de que yo llegara aquí, pero después creció enormemente y Yahvé te ha bendecido. ¿Cuándo, pues, podré trabajar para mi propia casa? Dijo Labán, ¿qué te puedo dar? Jacob respondió, no me des nada, pero si haces por mí lo que voy a pedirte, seguiré cuidando tus rebaños. Hoy voy a revisar tus rebaños y pondré aparte todos los corderos negros, y también todos los cabritos manchados y rayados, y este será mi salario. Comprobarás mi honradez el día de mañana cuando quieras verificar personalmente lo que me llevo. Todo lo que no sea manchado o rayado entre las cabras, ni negro entre los corderos, será considerado como un robo de mi parte. Dijo Labán, está bien, sea como tú dices. Ese mismo día Labán puso aparte todos los cabritos rayados o con manchas, y a cuánto cordero había con color negro, y se los dio a sus hijos,
y los mandó lejos de Jacob, a una distancia de 3 días. Y Jacob se quedó cuidando el resto del rebaño de Labán. Jacob se buscó entonces unas ramas verdes de chopo, almendro y plátano. Peló la corteza de las ramas haciendo franjas que dejaban al descubierto el blanco de la madera. Después las colocó ante las pilas y abrevaderos, justo delante de esas que al beber entraban en celo. Y las que se apareaban frente a las varas parían después crías rayadas, moteadas y manchadas. Entonces Jacob separaba los corderos. En una palabra, hacía que las ovejas del rebaño de Labán miraran todo lo que tenía rayas o era negro. Así se formó rebaños que le pertenecían y que apartaba de los de Labán. Cada vez que entraban en celo las ovejas más robustas, Jacob volvía a poner en las pilas y abrevaderos las varas, a la vista de las ovejas, para que se aparearan ante ellas. Pero si las ovejas eran débiles, no ponía las varas. Así las débiles quedaban para Labán, y las robustas eran para Jacob. Y el hombre se hizo muy rico, pues tenía grandes rebaños, muchos servidores y sirvientas, camellos y burros, GN 30,25-43. En el caso, harto probable, de que algún lector no hubiese captado la sutileza del engaño perpetrado por Jacob para saquear el rebaño de su tío Labán, le remitiremos al siempre autorizado criterio exegético de la muy católica versión bíblica de Nácar Colunga, que anota este versículo, en su página, diciendo, la industria de Jacob es fácil de entender. Puesto que en los abrevaderos donde los machos suelen cubrir a las hembras, pone en los canales esas varas parcialmente descortezadas, para que, impresionando a los animales, venga el feto a tener el color variado de las mismas varas. El resultado correspondió a sus propósitos. San Crisóstomo y Teodoreto lo atribuyen a milagro. San Jerónimo, San Agustín y San Isidoro lo tienen por natural y lo confirman con varios ejemplos. Lo que no ofrece duda es que el autor sagrado ve en esto un efecto de la providencia especial de Dios sobre el patriarca. Dado que la biología de los mamíferos artiodáctilos patiendidos no permite lograr lo que Dios afirmó con su palabra, y con total desconocimiento de las leyes genéticas que, según dicen, creó y todavía gestiona, solo resta pensar que, efectivamente, hubo milagro y que Dios ayudó a Jacob a jugar con trampa para poder robarle la mejor y mayor parte de su ganado a Labán. Por si quedaba alguna duda respecto a la complicidad e intervención directa de Dios en el expolio de los bienes de Labán, un poco más adelante se dice, y el ángel de Dios me dijo en sueños, Jacob. Yo respondí, aquí estoy. Y añadió, fíjate bien cómo los machos que cubren a las hembras son rayados, manchados y moteados. Esto es así porque he visto todas las cosas que Labán ha hecho contigo. Yo soy el Dios de Betel, en donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste un juramento. Ahora, levántate y vuélvete a la tierra en que naciste. Respondieron Raquel y Lía, ¿acaso tenemos que ver algo todavía con la casa de nuestro padre, o somos aún sus herederas? No hemos sido tratadas como extrañas después que nos vendió y se comió nuestra plata. Pero Dios ha tomado las riquezas de nuestro padre y nos las ha dado a nosotras y a nuestros hijos. Haz, pues, todo lo que Dios te ha dicho. Se levantó Jacob e hizo montar en camellos a sus mujeres e hijos. Y se llevó todos sus rebaños y todos los bienes que había adquirido en Padán Erem, volviendo donde su padre Isaac, a Canaán. Aprovechando que Labán había salido a esquilar su rebaño, Raquel robó los ídolos familiares que su padre tenía en casa. Jacob actuó a escondidas de Labán, y no le avisó nada sobre su partida. Tomó, pues, todo lo que poseía, y emprendió la huida. Atravesó el río Éufrates y se dirigió a las montañas de Galaad, GN 31,11-21. Tenemos aquí otro hermoso ejemplo de la conducta divina, que favorece activamente al sinvergüenza en perjuicio de terceros, que en el caso de Jacob eran de su propia familia, a la que roba con engaño y traición, huyendo con el botín aprovechando la ausencia de Labán, el legítimo propietario de todo lo expoliado. El pésimo ejemplo se completa con una reprochable conducta familiar, al huir impidiendo que Labán se despida de sus hijas y nietos, y con un nuevo engaño de Rebeca para esconderle a su padre los dioses familiares que había robado. Labán dijo a Jacob, ¿qué me has hecho? Me has engañado, y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto engañándome? ¿Por qué no me avisaste?
Yo habría hecho una fiesta para despedirte, con canciones, tambores y guitarra. Ni siquiera me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. Te has portado como un tonto. Yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo anoche, cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. De nuevo toma Dios partido por el delincuente y obliga a la víctima a acatar sus fechorías. Pero si te has ido porque echabas de menos a la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Respondió Jacob a Labán, yo tuve miedo a que me quitaras tus hijas. Pero eso sí, al que descubras que tiene en su poder tus dioses, ese morirá. En presencia de nuestros hermanos, revisa todo lo que yo tengo, y si reconoces algo tuyo, llévatelo. Pero Jacob ignoraba que Raquel había robado los ídolos. Entró Labán en la tienda de Jacob, después en la de Lía y en las de las dos criadas, pero no encontró nada. A continuación, entró en la tienda de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos familiares y colocándolos debajo de la montura del camello se sentó encima mientras Labán registraba toda su tienda y no encontraba nada. Entonces ella, dirigiéndose a su padre, le dijo, perdone, mi señor, si no me pongo de pie ante su presencia, pero me sucede lo que le pasa a las mujeres. Registró, pues, y no encontró los ídolos, GN 31,26-35. El currículo de este gran patriarca comenzó a labrarse abusando de la simpleza de su hermano, al que robó los derechos de primogenitura engañando a su padre, y se fortaleció gracias a la riqueza que le robó con trampas, divinas, en este caso, a su tío y suegro Labán, no menos tramposo que él. A pesar de su muy reprobable y vergonzoso proceder, Jacob mereció todos los parabienes y bendiciones de Dios, que le encumbró hasta la gloria en el organigrama del pueblo elegido. Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo, diciendo, tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así, pues, le puso por nombre Israel. Y agregó, yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac, y la daré a tus descendientes después de ti, GN 35,9-12. La palabra de Dios evidencia aquí su enseñanza, robarle a la familia no es punible y, en cualquier caso, bueno y acertado es el refrán popular que asevera que quien le roba a un ladrón se merece 100 años de perdón. Gracias por tu atención. Continúa en la parte 2.